Todo empezó una mañana tranquila, pero había algo en el aire que se sentía diferente, una vibración sutil que no podía ignorar. Desde la ventana de la cocina, observaba cómo los primeros rayos de sol pintaban el suelo con luces doradas, creando un paisaje hermoso y pacífico. Sin embargo, había una sensación de incomodidad que no lograba sacudirme. Esa sensación se había instalado en mí desde el momento en que abrí los ojos, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar, como si el universo quisiera advertirme de un suceso inminente. Mientras preparaba el café, el sonido de Rayo moviéndose inquieto en el establo atravesaba el aire. El ruido era más fuerte de lo habitual, como si Rayo también percibiera esa extraña atmósfera. Cada golpe de sus cascos contra el suelo me recordaba la tensión que me envolvía. Intenté concentrarme en la rutina de la mañana, pero la ausencia de mi hijo en la cocina era como una sombra que lo cubría todo. No estaba allí para su desayuno como siempre, y ese pequeño cambio me preocupaba más de lo que quería admitir. Sus pequeñas ausencias últimamente habían empezado a sentirse cada vez más grandes, como si se alejara más y más de mí con cada día que pasaba. Intenté convencerme de que estaría explorando el campo, que simplemente quería un momento de tranquilidad, como solía ser. Sin embargo, la preocupación seguía creciendo dentro de mí, una inquietud que no podía ignorar. Me quedé mirando por la ventana, buscando alguna señal de su presencia, pero lo único que vi fue el movimiento suave de las ramas bajo la luz del sol y el sonido lejano de los cascos de Rayo que seguían resonando, como un llamado que me pedía estar alerta. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no me dejaba en paz. Todo parecía igual a simple vista, el cielo despejado, el aroma del café, el campo tranquilo. Había algo en esa mañana que no podía definir del todo. Cada vez que trataba de distraerme, esa inquietud volvía, más fuerte, como una advertencia que no podía ignorar. Decidí que tenía que encontrar a mi hijo, que no podía dejar que ese sentimiento me consumiera más. Algo en mi interior me decía que el día estaba lejos de ser tan tranquilo como parecía, y que lo que estaba por venir cambiaría nuestras vidas de una manera que aún no podía comprender. El establo solía ser mi refugio, un lugar donde encontraba paz entre el olor a heno y la compañía de Rayo. Pero esa mañana todo se sentía diferente, como si el ambiente estuviera cargado de una inquietud que me envolvía. Rayo estaba especialmente inquieto, sus movimientos eran erráticos, y al acariciarlo intenté calmarlo, aunque en realidad yo misma estaba buscando consuelo. Pasé mis manos por su lomo, sintiendo su respiración acelerada, tratando de transmitirle la calma que yo no tenía. Mientras lo hacía, de repente sentí una presencia detrás de mí, un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré, y allí estaba mi hijo, de pie en la puerta del establo. Su silueta se recortaba contra la luz del amanecer, lo que le daba un aire etéreo, casi distante. Había algo en su mirada que me desarmó por completo, algo que no había visto antes, una mezcla de dolor y resignación. «Siempre estás aquí con él, pero nunca conmigo», dijo con voz tranquila, pero cada palabra estaba cargada de un dolor profundo, un dolor que no podía ignorar. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, y de repente sentí como todos esos momentos en que lo dejé de lado cobraban vida ante mí, como fantasmas reclamando atención. Recordé las veces que me había refugiado en el establo en lugar de atender sus necesidades, las veces que había elegido la compañía silenciosa de Rayo sobre la conexión con mi propio hijo. Y ahora, allí estaba él, parado frente a mí, esperando una respuesta que no sabía cómo dar, porque sabía que, en el fondo, tenía razón. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de mis decisiones pasadas, mientras él me miraba con esos ojos llenos de una tristeza que yo misma había provocado. Las palabras de mi hijo me dejaron inmóvil, incapaz de reaccionar al principio. Sus ojos, cargados de tristeza y resignación, me miraban como esperando una respuesta que no tenía. Sentí la presión del momento, la necesidad urgente de decir algo que aliviara su dolor, pero no encontré las palabras adecuadas. Intenté acercarme, pero él retrocedió ligeramente, manteniendo cierta distancia entre nosotros, como si necesitara protegerse. «A veces siento que desearías que Rayo fuera tu hijo en lugar de mí», dijo, su voz quebrándose mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negó a dejar caer. Sentí como si todo lo que había construido hasta ese momento se estuviera desmoronando, dejando una sensación de vacío y fragilidad.
Intenté explicarle, abrir mi corazón y decirle que eso no era cierto, que siempre había sido lo más importante para mí. Intenté recordar todos los momentos que habíamos compartido, aquellos días felices que parecían tan lejanos ahora. Pero mis palabras sonaban vacías, carentes del peso que necesitaban para sanar el daño que yo misma había provocado. Él se dio media vuelta, y en ese instante, supe que lo había perdido de alguna manera. Se marchó del establo, dejándome sola, con una sensación de opresión en el pecho y el eco de sus palabras resonando en mi mente, como un recordatorio constante de mi fracaso. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el silencio a mi alrededor, tratando de encontrar algo de paz en medio de la incertidumbre. El establo, que siempre había sido un lugar de refugio, ahora se sentía diferente. Apoyé una mano en el lomo de Rayo, buscando consuelo en su calor, pero la sensación de tristeza persistía. Cerré los ojos, intentando detener las lágrimas que amenazaban con brotar, y dejé que el peso de la realidad me golpeara con toda su fuerza. Había fallado a mi hijo, y ese dolor era más intenso que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Mientras el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, me di cuenta de que no podía seguir así. No podía quedarme en el silencio del establo, lamentándome por lo que había hecho mal. Tenía que encontrar una manera de arreglar las cosas, de demostrarle a mi hijo que estaba equivocado, que él era lo más importante en mi vida. Sabía que no sería fácil, que las heridas que había causado no sanarían de la noche a la mañana, pero también sabía que no podía rendirme. Él merecía más, merecía una madre que estuviera dispuesta a luchar por él, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Decidí, en ese momento, que no dejaría que esta distancia creciera más entre nosotros. Encontraría la manera de llegar a él, de recuperar su confianza, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo me llevara. No podía quedarme sin hacer nada. Mi corazón me pedía que actuara, que no dejara que la distancia entre nosotros creciera más. Seguí a mi hijo hacia el bosque, viendo cómo sus huellas se perdían entre las ramas caídas, sintiendo el peso de cada paso que daba. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvía más denso, como si cada metro avanzara con una presión que dificultaba la respiración. Los árboles, altos y silenciosos, parecían observadores de nuestra historia, testigos mudos de mi arrepentimiento y desesperación. Cada paso que daba se sentía como una confrontación directa con mis propios errores, una oportunidad para enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Finalmente, lo encontré. Estaba sentado en un tronco caído, con la cabeza baja, los hombros caídos y las manos inquietas sobre sus piernas, una postura cargada de una tristeza que se me hacía imposible de ignorar. En sus manos sostenía una pequeña figura de madera, el caballo que le había regalado hace años, cuando apenas era un niño. Ese regalo había sido un símbolo de nuestros momentos juntos, de las primeras veces que compartimos la pasión por los caballos. Ahora, verlo sostener esa figura mientras sus hombros caían solo reforzaba el dolor que sentía en mi pecho. Me acerqué despacio, sintiendo cada crujido de las ramas bajo mis pies, intentando no romper el frágil silencio que nos rodeaba, un silencio cargado de significados no dichos. Me senté a su lado, sin decir nada al principio, intentando respetar su espacio, permitiéndole sentir lo que necesitaba sentir. Estuvimos así, unos minutos, rodeados por el susurro de las hojas y el murmullo del viento entre las ramas. Finalmente, él habló, su voz apenas un susurro cargado de tristeza. ¿Por qué siempre estás tan lejos, incluso cuando estás aquí? Sus palabras me desgarraron. No eran gritos, no eran acusaciones, eran el reflejo de un niño que solo quería a su madre más cerca. Había en su voz una mezcla de dolor y resignación que hacía imposible no sentir su sufrimiento. Sabía que no podía darle una buena respuesta, que no había una explicación que pudiera justificar lo que él había sentido durante tanto tiempo. Pero quería intentarlo, quería que él supiera que, aunque había fallado, estaba dispuesta a cambiar. Me quedé en silencio unos segundos más, intentando reunir mis pensamientos, buscando las palabras adecuadas. Extendí mi mano hacia él, pero me detuve antes de tocarlo, consciente de que necesitaba que fuera él quien decidiera si quería aceptar ese acercamiento. No sabes cuánto lo siento, dije finalmente, mi voz temblando,
y aunque sabía que esas palabras no podían deshacer el daño, eran un comienzo. Él no respondió de inmediato, pero tampoco se apartó, y eso, en ese momento, fue suficiente para mí. Mi hijo levantó la pequeña figura de madera y la miró con detenimiento, sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y dolor, como si esa figura encapsulara todos los recuerdos de lo que alguna vez compartimos y lo que habíamos perdido. Solía pensar que este caballo era lo único que teníamos en común, dijo, y mi corazón se encogió al escuchar esas palabras, sintiendo una profunda tristeza que no podía ignorar. No había enojo en su voz, solo una tristeza que me hizo sentir pequeña, una madre que había fallado en lo esencial. No quería que fuera así, respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. Cada palabra se me hacía difícil, como si me costara encontrar la forma de decirle cuánto lo lamentaba. Había tantas cosas que quería decirle, pero las palabras no parecían suficientes para expresar todo lo que sentía. Le conté cómo Rayo había sido mi refugio durante los momentos más oscuros, cómo me había aferrado a él para no sentirme completamente perdida. Pero también le aseguré que él siempre había sido lo más importante para mí, aunque no siempre supe demostrarlo. Mi voz se quebró, y tuve que detenerme un momento, tragando el nudo en mi garganta antes de poder continuar. Él me miró, y aunque sus ojos seguían llenos de tristeza, también vi una pequeña chispa de esperanza. Era como si, a pesar de todo el dolor y la distancia, aún hubiera una posibilidad de que las cosas cambiaran. En ese instante, comprendí que no podía rendirme, que tenía que luchar por nuestra relación. Extendí mi mano hacia él, dudando por un momento, pero con la esperanza de que él aceptara el gesto. Mi hijo bajó la mirada hacia mi mano y luego volvió a mirarme a los ojos, y después de lo que pareció una eternidad, extendió la suya para tomar la mía. El contacto fue breve, pero estaba cargado de significado, era el comienzo de algo nuevo, un pequeño paso hacia la reconciliación. El silencio que siguió no fue incómodo. Nos quedamos allí, sentados en el bosque, con las hojas susurrando alrededor nuestro y los pájaros cantando en la distancia. Era un silencio lleno de entendimiento, de cosas que aún no se habían dicho, pero que sabíamos que algún día llegarían. Observé a mi hijo mientras volvía a mirar la figura de madera, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza. No era una esperanza ingenua, sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero esa pequeña chispa me daba la fuerza para seguir intentándolo. Sabía que tendría que demostrarle con hechos, día a día, que él era lo más importante para mí, y estaba dispuesta a hacerlo. Él merecía eso y mucho más. Extendí mi mano hacia él, y después de un momento de duda, la tomó. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Sentí la calidez de su mano en la mía, una conexión que parecía decirme que, aunque el dolor aún estuviera allí, no todo estaba perdido. Prometo que las cosas van a cambiar, le dije, con toda la sinceridad que pude reunir. Mis palabras eran más que una promesa, eran una declaración de intención, un compromiso de reconstruir lo que habíamos perdido. Mi hijo asintió levemente, y aunque no dijo nada, pude ver en su mirada un atisbo de confianza que me daba fuerzas. Caminamos de regreso al establo en un silencio que ya no se sentía tan pesado, uno que hablaba de entendimiento, de cosas que no necesitaban ser dichas para ser comprendidas. Mientras caminábamos, observé el entorno, los árboles, el cielo que comenzaba a teñirse de tonos dorados, y sentí que, de alguna manera, estábamos dando un primer paso hacia algo mejor. Cuando llegamos, Rayo nos esperaba tranquilo, moviendo ligeramente las orejas al vernos. Parecía percibir el cambio en nosotros, como si también supiera que algo importante había sucedido. Mi hijo se acercó al caballo, pasando una mano por su lomo. Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco, como si el contacto con Rayo le diera algo de consuelo, una paz que quizá no había sentido en mucho tiempo. Sus dedos se deslizaron por la suave crin de Rayo, y por un momento, pude ver una pequeña sonrisa asomarse en su rostro, una sonrisa tímida, pero genuina. Era un pequeño paso, pero significativo, y sentí que por primera vez en mucho tiempo había esperanza. No era la solución a todos nuestros problemas, pero era un comienzo, y eso era suficiente para mí. Decidí quedarme a su lado mientras acariciaba a Rayo. No quería romper ese momento de conexión, quería que sintiera que yo estaba allí,
sin prisas, sin distracciones, solo para él. Me apoyé en la cerca del establo y lo observé, viendo cómo poco a poco su postura se relajaba, cómo el peso en sus hombros parecía disminuir. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, que habría días difíciles, momentos en los que el dolor resurgiría, pero también sabía que estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Y eso, en ese instante, era lo que realmente importaba. Quise encontrar una forma de fortalecer nuestro vínculo, algo que pudiera ayudarnos a reconectar. Pensé en algo que nos uniera de nuevo, algo que pudiera generar momentos de aprendizaje y complicidad. Le propuse a mi hijo entrenar a Rayo para la carrera del Festival del Pueblo. Al principio, vi la duda en sus ojos, como si temiera no estar a la altura o quizá no creer que realmente pudiera acercarse a mí de esa manera. Pero después de pensarlo un momento, finalmente aceptó. Sentí una mezcla de alivio y esperanza, y su aceptación fue el primer paso que necesitábamos para sanar. Los primeros días fueron difíciles, mi hijo estaba fuera de práctica, y su relación con Rayo era tensa. Rayo, por su parte, parecía percibir la incertidumbre de mi hijo, y los entrenamientos comenzaron con un ambiente lleno de pequeñas frustraciones. A veces, los comandos no eran claros, otras veces mi hijo perdía la paciencia, y en esos momentos sentía que todo se derrumbaba de nuevo. Pero también hubo avances, y cada pequeño progreso se sentía como una victoria enorme, un paso hacia adelante en nuestro intento de recuperar lo que habíamos perdido. Poco a poco, mi hijo empezó a sentirse más seguro sobre el lomo de Rayo, sus movimientos se hicieron más fluidos, y pude ver cómo comenzaba a relajarse. Recuerdo un día en particular en el que la frustración estaba a punto de ganarnos. Rayo, aparentemente cansado de los intentos fallidos de coordinación, decidió rodar por el suelo en medio del entrenamiento. Al principio, mi hijo se quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar, pero luego ambos estallamos en risas. Fue un momento liberador, una explosión de alegría que nos recordó cómo era disfrutar el tiempo juntos sin expectativas ni presión. Esos momentos, aunque pequeños, eran fundamentales. Eran la prueba de que aún podíamos crear recuerdos felices, de que aún había espacio para la risa y la conexión. A medida que los días pasaban, nuestros entrenamientos se volvieron más que solo una preparación para la carrera. Se convirtieron en un ritual, en un espacio donde podíamos ser nosotros mismos, sin las sombras del pasado. Mi hijo comenzaba a confiar en Rayo, y lo vi acariciar al caballo con más frecuencia, hablarle en susurros que yo no podía escuchar, pero que sabía estaban llenos de afecto. Cada vez que lo veía hacerlo, sentía que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, estábamos avanzando. Y en esos pequeños pasos, encontré la fuerza para seguir intentándolo, para seguir creyendo que podíamos sanar juntos. El día del festival llegó, y el ambiente estaba lleno de energía y alegría. Las calles estaban decoradas con banderines de colores, y el sonido de risas y música llenaba el aire, creando una atmósfera vibrante y festiva. Mi hijo estaba nervioso, podía verlo en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba, pero también había una chispa de emoción en sus ojos. Era una mezcla de miedo y entusiasmo, la sensación de enfrentar algo desconocido pero también emocionante. Cuando llegó el momento de la carrera, lo vi subirse a Rayo con determinación, sus hombros rectos y su mirada fija hacia adelante. Parecía más seguro de sí mismo, más conectado con Rayo que en cualquier otro momento durante los entrenamientos. El disparo de salida resonó, y los caballos arrancaron con fuerza. Rayo avanzaba con elegancia, y por un momento, pensé que todo saldría a la perfección. Pero entonces, en una curva cerrada, algo salió mal. Hubo un tropiezo, y antes de que pudiera reaccionar, mi hijo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mi corazón latía acelerado mientras corría hacia él, preocupada por lo que pudiera haber sucedido. Podía escuchar el murmullo del público, el sonido de los cascos de los otros caballos alejándose, pero nada de eso importaba. Solo quería asegurarme de que él estuviera bien. Cuando llegué a su lado, lo vi intentando incorporarse, su rostro estaba sucio, pero no había lágrimas, solo una expresión de concentración. «Estoy bien, mamá», dijo, y aunque su voz temblaba un poco, había una firmeza en ella que me hizo sentir un profundo orgullo. «Estoy orgullosa de ti»,
le dije mientras lo ayudaba a levantarse. No solo por haberse levantado después de caer, sino por la valentía de estar allí, de intentarlo, de no rendirse a pesar de los miedos. Vi en sus ojos un brillo diferente, una confianza que no había visto antes, y en ese momento supe que habíamos logrado algo mucho más importante que ganar una carrera. Rayo también estaba allí, tranquilo, esperando pacientemente a su jinete. Mi hijo se acercó al caballo, acariciando su lomo, y por un momento, ambos se miraron como si compartieran un entendimiento silencioso. Habían caído, sí, pero lo importante era que se habían levantado juntos. Vi cómo mi hijo apoyaba su frente contra el cuello de Rayo, cerrando los ojos, y supe que este era un momento de conexión real, un paso más en nuestro camino hacia la reconciliación. La carrera ya no importaba, lo que realmente importaba era que habíamos encontrado una nueva manera de estar juntos, un camino hacia la reconciliación que apenas comenzaba. Caminamos juntos de vuelta hacia la multitud, y aunque no habíamos ganado la carrera, sentí que habíamos ganado algo mucho más valioso. Las personas a nuestro alrededor nos sonreían y nos felicitaban por el esfuerzo, y podía ver el orgullo reflejado en los rostros de quienes nos conocían. Mi hijo caminaba a mi lado, su mano descansando sobre el lomo de Rayo, y en ese momento, sentí que habíamos logrado superar algo enorme. No había medallas, no había trofeos, pero había una sensación de victoria, de haber dado un paso importante hacia adelante. Sabía que el camino que teníamos por delante no sería fácil, pero en ese instante, con mi hijo y Rayo a mi lado, sentí que todo era posible.